15ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida, y cuyo invitado de honor es el país de Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad en un encuentro de literatura en el festival cultural más importante de nuestro estado, a donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento me permito presentar a nuestro autor, que es J. Edgar Franco, quien nos presenta hoy su obra, que son 12 campanadas hacia un reloj. Me permito leer una pequeña semblanza del autor para que sepan ustedes quién tenemos aquí al frente. J. Edgar Franco es el seudónimo de Edgar Franco Flores, arquitecto de profesión por el Instituto Tecnológico de Pachuca y maestro en diseño arquitectónico por la UNAM. Escritor catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por 15 años, tuvo la oportunidad de compartir su praxis en las aulas y de rediseñar el programa educativo de la licenciatura en arquitectura, donde llegó a ser coordinador adjunto. Amante de la literatura y la fotografía, el dibujo, escribe y publica 2 libros centrados en la arquitectura, así como textos académicos y personales que comparte en diferentes medios. Dedicó gran parte de su tiempo a la academia, el diseño arquitectónico y la escritura, hasta que la enfermedad lo obliga a tomar una difícil decisión de apartarse de las aulas y la práctica profesional para centrarse en su salud. Actualmente es terapeuta y comparte su propio proceso de sanación tras 3 años en su enfoque en la recuperación, integrando varias variables físicas, psicológicas y de naturaleza espiritual, muchas de ellas basadas en principios que tomó como parte de su experiencia dentro de la arquitectura y la cultura de México prehispánico. Sin más preámbulos, los dejo con Edgar Franco. Bienvenido. Ahora sí. Gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes a todos. Antes que otra cosa, quiero agradecer a las personas, a los organizadores de la feria, porque bueno, sin ellos no estaríamos aquí, no estaríamos viviendo estos eventos y sobre todo que nos dan la oportunidad de tener una plataforma para poder interactuar. Espero que les guste la presentación, que les guste el libro. Quiero pedirles un aplauso muy fuerte para todos los organizadores, por favor. Gracias, ahorita que venía yo para acá me explicaba el compañero pues el trabajo que están haciendo, las horas que pasan aquí. Nosotros nos quedamos solamente 1 hora, 50 minutos, pero pues ellos están trabajando prácticamente todo el día. Y bueno, a ustedes que están aquí les agradezco infinitamente por venir, por tomarse el tiempo, porque también sé que algunos los trajeron, entonces voy a tratar de que disfruten esta presentación, ¿vale? Muy bien, voy a estar caminando a lo largo de la presentación. ¿Podemos empezar? Sí, con la primera diapositiva, por favor. El libro que les vengo a presentar se llama 12 campanadas hacen un reloj, y en realidad es el final de una travesía de 5 años de viajar por la República Mexicana en diferentes localidades, en diferentes ciudades. Y lo que me dejó esta travesía fueron 4 puntos que les comparto en la diapositiva. La primera es la parte de la travesía arquitectónica. Soy arquitecto de profesión y lo primero que me llamó la atención es encontrar lugares que me permiten conocer la arquitectura, obras arquitectónicas, espacios, etc. Ese fue como el primer pretexto. En segundo lugar, la parte de la cultura y la idiosincrasia de cada localidad. En cada ciudad que tuve oportunidad de visitar, conocí personas magníficas que me arroparon, que me llevaron a conocer los espacios de cada localidad, de cada ciudad, y me enseñaron un poco acerca de su cultura. Eso para mí fue muy importante. Las memorias y las experiencias personales que fui acumulando a lo largo de todas las ciudades, de toda la travesía, yo creo que fue lo más importante que me inspiró para poder escribir estas historias.
Y bueno, al final fue una travesía de autodescubrimiento, como decía la presentadora el día de hoy, muchas gracias. Fue una travesía anterior a la parte de la enfermedad, me ayudó mucho a entender muchas cosas y sobre todo, lo más importante, la parte de viajar. Siempre he pensado que viajar es una manera muy bonita de conocerse, porque queremos salir, no sé cuántos de ustedes sean tal vez personas que no viven en el lugar en el que están estudiando y sé lo difícil a veces que es viajar y luego regresar y así vivir tantos años. Me di cuenta que viajar, a lo mejor al principio queremos poner como distancia con respecto a la ciudad en la que vivimos. Yo me di cuenta que a medida que aumentaba esa distancia, se acercaba mucho la distancia con nosotros mismos. Mientras más lejos viajes, más cerca te encuentras a ti. Esa fue parte de la vivencia que quise dejar implícito en el libro. La siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que tuve que hacer es como replantearme qué era la arquitectura. En ese momento yo venía estudiando una maestría en diseño y daba clases en arquitectura y la primera pregunta era esta: ¿qué es la arquitectura? En la escuela les van a enseñar un concepto básico de su tópico, de su profesión, pero no se queden con esa definición, traten de abrir su perspectiva, traten de redefinir estos conceptos. Yo lo redefiní en estos puntos. El primero es el espacio como hábitat. Quiere decir que todos nosotros como seres humanos habitamos el espacio. Ustedes que están el día de hoy están conociendo, interactuando con este espacio, que no es un espacio que habiten todos los días, pero que sin embargo la idea es que les deje una vivencia. Esta es la parte del espacio como hábitat. La parte de entender lo que es la belleza de la arquitectura, no solamente son las formas físicas que les van a decir en la escuela, que nosotros como arquitectos catalogamos como el estilo, tendencias o vanguardias. Es más que eso, la belleza es lo que podamos compartir dentro de los espacios. Finalmente, tres conceptos más. Tuve oportunidad de visitar muchos espacios religiosos, iglesias, conventos. Sin embargo, me di cuenta que estos espacios no eran los únicos sacros. Mucha gente de los lugares me llevó a casas, me llevó a escuelas, me llevó a espacios públicos, que para ellos eran muy importantes. Y a pesar de que no tenían la escultura de un dios, de la Virgen o de algo parecido, para ellos era muy importante porque eran espacios donde ellos se sentían valorados. Estos son los espacios sacros. Y bueno, expresar toda esta belleza, la única manera que encontré de hacerlo fue a través de la literatura. Entonces, por eso creo que el libro toma forma y lugar para poder comunicarles a las personas lo que yo encontré en cada travesía. Y bueno, al final, las emociones estéticas quiere decir lo que ustedes sientan al momento de habitar cada uno de los espacios. No sé cuántos de ustedes tengan en mente estudiar carreras como arquitectura o ingeniería, si es que ya lo tienen en mente. No sé, alguien que tenga idea de estudiar estas carreras. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué carreras? Pero en la rama, muy bien. ¿Compañera? Ok, pero no relacionado. Ah, perfecto. Ingeniería, excelente. Arquitectura, muy bien. Creo que espero que la presentación te pueda compartir un poquito del rubro. ¿Y acá, compañera? Muy bien, también del rubro de ingeniería. Muy bien, pues bienvenidos. Las personas que se queden aquí en la Autónoma, pues van a encontrar una institución de mucho prestigio y sobre todo pues les va a ayudar un poco, no un poco, mucho en su formación. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Tiene sonido? Sin problema, no sé si esté conectado a... Bueno, la melodía que aparece de fondo es una melodía que fue inspirando, bueno, la música fue inspirando también muchos de los relatos. Esta canción en particular lleva el título, lo tomé para uno de los relatos que se llama Ella dice que no hay tiempo, como si la arquitectura me compartiera la visión de que nosotros como seres humanos no tenemos tiempo. Ella es eterna, se puede quedar muchos años y nosotros no. Nosotros tenemos una vida muy cortita. Entonces, parte de la premisa del libro era precisamente esta.
que cuando ustedes vivan la arquitectura, la casa de su abuela, la casa de sus padres, el aula donde están tomando clases, lo disfruten realmente porque su vida ahí va a ser muy corta. Y a lo mejor en 4, 5 o en la casa de sus abuelos 10, 15 años no van a regresar y después van a extrañar mucho todas las vivencias que tuvieron ahí. Ese es precisamente parte del tema y parte del tópico del libro. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que me motivó a escribir dos? Son relatos de 14 ciudades de México que tuve oportunidad de visitar, desde Pachuca de Soto, que es mi ciudad natal, a, por ejemplo, lugares como Canali, Actopan, Oaxaca, Palenque, la Ciudad de México, y cada uno de ellos me dejó muchas cosas. En lo que me fui centrando primeramente fue como la parte cultural. Para mí fue un choque muy bonito, yo una persona de ciudad toda mi vida, y de repente encontrarme ciudades rurales, personas que me acogieron, que me mostraron mucho la parte de la comida, la parte de la antropología, la parte de la cultura de cada ciudad, no solamente la arquitectura, sino todo este contexto cultural, y que para mí en muchos sentidos fue como un choque muy fuerte entre mi pensamiento y el pensamiento de las personas. Eso me ayudó porque de repente me vi delante de aspectos culturales que yo no conocía, y las personas muy pacientemente me ayudaron a entenderlos. Entonces a muchas de ellas les hago una memoria en el libro y se convierten en los protagonistas precisamente de cada una de las historias. La siguiente, compañero, por favor. Estos fueron los aspectos que me ayudaron como a darle forma al libro. Durante estos 5 años estuve acompañado de personas maravillosas, amigos todos ellos, personas que no solamente no vivían dentro de mi ciudad, sino que venían de otros países o que venían de otras localidades, y todos y cada uno de ellos me fueron mostrando como estas partes de sus ciudades, esta parte cultural, y que quisieron compartir conmigo. Muchos de ellos, los van a ver en las diapositivas, son personas que existen en la realidad, que se convirtieron en protagonistas de las historias, inclusive arquitectos que en ese momento estaban haciendo intervenciones en los espacios y que nos compartieron, por ejemplo, sistemas constructivos del lugar, que para mí como arquitecto fue increíble, ¿sí? Muchos de ellos se convirtieron, como les decía, en estos protagonistas, y a pesar de que obviamente los nombres son diferentes y demás, la esencia de todas estas personas aparecen en cada uno de los relatos. ¿Ah? Muy bien, compañero, la siguiente, por favor. Yo venía de escribir un primer libro, porque este libro es el segundo, que se llamó Viento, Letras y Delirio, que fue un libro muy experimental basado en la minificción, y de ahí se desprendieron cuentos como estos que ves en la pantalla, pero que son relatos más que nada ficticios, de crónicas espaciales, de elementos como muy fantasiosos. Brincar a esta parte de 12 campanadas sí fue todo un reto, porque eran espacios físicos, arquitectura, personas reales. Entonces tuve que pensar en la parte técnica cómo afrontarlo. Lo primero fue la ficción histórica, que es el género que decidí utilizar, es decir, cada relato se basa en una ciudad física con un contexto histórico, pero obviamente las personas, los protagonistas, muchos de ellos están basados en gente real y son ficticios. La segunda fue la parte de la memoria colectiva. La memoria colectiva es lo que la gente guarda como recuerdos de los lugares que ha vivido y que me compartió. Esa parte de memoria colectiva fue lo que sirvió de base para el libro. Y bueno, finalmente, el género de la novela corta. No es lo mismo un cuento que una novela corta. La novela corta es mucho más compleja, pero gracias a toda la información y la ayuda de la gente, pude como tener ese material, organizarlo y poder generar estos relatos. Muy bien. La que sigue, por favor.
tenga a nadie que compartir la vida desde mi casa este sábado. Al mediodía. Este es un fragmento del libro que habla un poco acerca de cómo la arquitectura define lo que nosotros somos, pero también nosotros, a pesar de que no seamos arquitectos, aprendemos también a definir lo que la arquitectura es. Les agradezco mucho por esta presentación. La idea es poder compartirles como arquitecto, pero también como ser humano, lo apasionado, lo enamorado que estoy de la arquitectura. Sé que me quedo corto, así que pues mi idea es como compartirles un poco acerca de esta pasión. Y bueno, decidan lo que decidan hacer de su vida, piensen y sientan que la arquitectura siempre va a estar con ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Gracias.